Vamos a dar comienzo al seminario de temas selectos de promoción de la salud. En la mañana tuvimos ya una sesión muy interesante que presentó la doctora Mercedes Campiglia Caldeiro, ¿sí? Y ahorita, bueno, la sesión de hoy la van a presentar la doctora Rebeca Consejo y Chapela. Ella es licenciada en Geografía y maestra también en Geografía, con un doctorado en Educación, y trabaja en el proyecto de investigación de incidencia del perdón, otra vez, volvemos a empezar, ¿no? Es que me acabo de apachurrar el dedo y me punza muy fuerte. Bueno, entonces, nuevamente les doy la bienvenida y bueno, vamos a comenzar esta sesión de la tarde. Como ven en el cartel que presentamos acá afuera, estamos en el seminario de hacia la promoción social de la salud. Se van a presentar en este seminario los resultados de un proyecto de investigación de los PRONACES, que son los proyectos nacionales estratégicos desarrollados por el CONACYT durante este sexenio, que ya terminó. Y lo que vamos a presentar aquí son los resultados y también los procesos de 4 años de investigación e incidencia en las comunidades escolares del centro del país y también de Oaxaca, ¿no? En una comunidad de Oaxaca. Entonces, en la mañana se presentó una ponencia sobre los saberes y la promoción de la salud, ¿no? Los saberes locales, los saberes comunitarios y cómo se recuperan estos saberes para desarrollar procesos colaborativos entre los científicos, entre las diferentes disciplinas y la comunidad. Entonces fue una conferencia muy rica que ustedes la van a poder ver por YouTube, y creo que algunos de ustedes estamos transmitiendo en vivo por Meet para diferentes personas que estén interesadas en el tema. Entonces, ahorita en esta conferencia vamos a presentar a la doctora Rebeca Consejo y a David García Madrid en una ponencia que se va a llamar Agroecología, Escuela y Producción de Salud Comunitaria. Esto es importante porque hemos estado platicando que los promotores de salud tienen un amplio campo de investigación y de trabajo en nuestra sociedad, pero que esto se tiene que ir construyendo, ¿no? La visión de la promoción de salud es una visión muy integral, pero muy nueva en el campo de la salud. Entonces, nosotros hicimos en este proyecto de investigación un ejercicio de incidencia que va recuperando muchos aspectos para que las distintas generaciones, los distintos médicos, los distintos científicos puedan colaborar para la recuperación de este hermoso recurso que tenemos, que es la salud. Entonces, voy a presentar a la doctora. La doctora es licenciada en Geografía, hizo sus estancias de estudio de investigación en The University de Bristol en el Reino Unido. Es maestra en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo estudios de doctorado en Educación en The University of Auckland, Nueva Zelanda, y pues tiene diferentes experiencia docente en diferentes lugares
También desarrolla con nosotros el área que se llama procesos pedagógicos en el proyecto y trabaja de la mano con los docentes en este proceso de integrar la promoción de la salud en todas las dimensiones que se pueden desarrollar en las comunidades escolares. Por otro lado, tenemos la participación de David García Madrid. Bueno, él es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, tiene una maestría en Ciencias Agropecuarias y es doctorante en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales. Entonces, su experiencia laboral, bueno, yo lo conozco desde hace mucho, y es maestro de la Facultad de Economía y tiene algunas publicaciones, pero también es un promotor de cooperativas comunitarias muy importante. Entonces, bueno, eso da también a este grupo de investigación pues un carácter social, un carácter humanitario, un carácter comunitario que es muy importante reconocer, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulo les voy a dar la palabra a ellos y después de eso pues iremos con sus preguntas. Muy bien. A ver, vamos a empezar con los micrófonos. Hola a todas y a todos, buenas tardes. Se oye poco. Buenas tardes. Así. ¿Me escuchan? 1, 2, 3. Como que prefiero sin micrófono. Si empiezan a haber problemas con esto, yo me voy mejor a capela sin micrófono, pero mientras a ver cómo funciona. Pues ya somos Rebeca y David. Sí. Estamos en principio como muy emocionados de estar aquí, porque pues hemos tenido la experiencia de este proyecto y hemos estado como aprendiendo mucho estos años, y de pronto tener la posibilidad de compartir esa experiencia en un sitio como este, es una universidad pública en donde se están formando pues los nuevos cuadros que van a atender las problemáticas del país, pues la verdad es que es una oportunidad única y eso nos hace muy felices para empezar. El tema de hoy que vamos a compartir con ustedes pues está relacionado con la agroecología, la escuela, que es el ámbito en el que hemos estado trabajando. Por lo tanto, es el espacio como escuela y el currículo escolar, y la producción de salud comunitaria. Ese es el centro, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar. ¿Quién está pasando? Eso, gracias. Entonces, nuestra presentación la tenemos organizada de esta manera, a grandes rasgos. Estos son los temas de los que queremos hablar. Los vamos a ir entrelazando a lo largo de la presentación. No quiere decir que ese sea el orden que vamos a seguir, pero son los temas que vamos a entrelazar para ver si al final podemos compartir con ustedes un diálogo en donde vuelvan a surgir estos temas, pero ya desde sus opiniones, su experiencia, y podamos tener una conversación, ¿no? Siguiente. Me toca a mí, ¿verdad? Sí. Es que tenemos nuestro guión muy bien organizadito acá. Pero se vale que nos brinquemos ahí uno sobre el otro si es necesario. Bueno, perdónenme, voy a dejar tantito el micrófono. No, ¿verdad? Porque está grabando. Ok, así, mucho mejor. Estas dos fotos, vamos a empezar con las fotos, ¿no? Estas dos fotos son muy especiales, ¿no? Para comenzar esta plática. Tenemos una foto del basurero de Tetlama en Morelos, el estado de Morelos, que es una de las razones por las que se hace todo un movimiento comunitario que nos lleva hoy a estar en donde estamos. Hay una situación de imposibilidad de construir capacidades de afirmación de la vida y de salud en un lugar,
en una comunidad y la comunidad se organiza para atender esa problemática. O sea, hay un problema de salud en la comunidad en donde pues los niños están teniendo problemas dermatológicos, o sea, hay una cantidad de síntomas clínicos, ¿no? que tienen los niños, pero que se empiezan a manifestar a partir de una situación coyuntural sociohistórica que tiene muchos años gestándose. Entonces, este es un momento muy importante porque cuando hablamos de salud, muchas veces se piensa la salud como algo contrario a la enfermedad. Nosotros estamos pensando la salud como una construcción, como un producto social. Y en este caso, en el caso de una de las escuelas en las que estamos trabajando, es claro este proceso de producción de la salud. Entonces, esta es una comunidad que tiene una lucha de décadas por fortalecer sus capacidades de vida comunitaria. Entonces, bueno, allí en estas dos imágenes tenemos por un lado el basurero de Tetlama, que recibía los desperdicios de las ciudades circundantes, ¿no? De la industria, de los hospitales, de las casas, ¿no? Y por otro lado tenemos allá la comunidad organizada, y de hecho esa foto es una foto de la toma del IBEDEM, digamos como la CEP de Morelos, en donde la comunidad de la escuela está exigiendo condiciones para poder afirmar su proyecto comunitario que está en la escuela, que tiene que ver con la educación y con la salud y la construcción de esta posibilidad de vida. Entonces, tenemos por eso estas dos fotos aquí para comenzar. Sí, y me gustaría mencionar que todo esto se circunscribe en el contexto del capitaloceno, ¿verdad, Rebe? Que es un momento histórico en el cual el capital, bajo esta premisa de subsumir la vida entera ante las necesidades de valorizar el valor, de generar ganancia, pues sacrifica la vida, deja a las comunidades inermes ante devastaciones ambientales y de otras características. Y lo mismo ocurre exactamente con el particular que atiende, y lo hace de manera muy destacada el capital con respecto al abordaje agroindustrial. El abordaje agroindustrial se basa, pues digamos, en tres pilares. Es un Frankenstein de tres patotas, que la primera es la producción de insumos agroquímicos, la segunda es la innovación de las semillas, y la tercera es un abordaje del suelo de manera artificial para darle estructura a partir de remociones, es decir, del arado. Sobre estos tres pilares se olvida de una característica esencial de la ciencia. Son cosas que se desarrollan, digamos, desde una perspectiva de ciencia causal, efectista, que entonces si tienes un buen resultado con un producto y se le echas a la tierra el insumo agroquímico y ves que la planta nace preciosa, lo replicas y lo replicas hasta tener tu enfoque de producción, y desde ese efectismo entonces se configura el espacio y se sacrifica uno de los conocimientos pilares de las ciencias biológicas. No sé si hay aquí alguien de ciencias biológicas, pero bueno, pues ustedes me podrán desmentir, y si no, de conocimiento de primaria, vaya, ¿no? De los equilibrios ecosistémicos. El enfoque agroindustrial reta a la naturaleza, le plantea, nosotros vamos a ir sobre lo que tú estás planteando como equilibrios, y nosotros te vamos a ganar la partida a partir de desarrollo de semillas mejoradas, transgénicas, sustitución de la riqueza que tiene naturalmente el suelo a partir del agroquímico. Y entonces, a partir de este Frankenstein, va evolucionando en el tiempo, va desarrollándose, y al final ya no puedes generar, como se rompen los equilibrios, resultas en tierras no solo desestructuradas, porque este es un concepto mínimo de lo que tiene que ser un buen suelo. Estamos hablando más bien de una tierra muerta, y entonces empieza a sembrar sobre una tierra árida, sin vida orgánica, sin materia orgánica, sin microorganismos.
en fin, sin ese ecosistema que le brinda la fertilidad y que le proporciona la capacidad de asimilación de nutrientes del suelo. Desde el enfoque agroindustrial hay que aplicar, por ejemplo, el triple al suelo con elementos químicos y minerales que existen en el suelo y que existen en el medio ambiente y que de manera natural hacen disponible las bacterias y los microorganismos en el suelo. Entonces, desde esta suplantación de funciones naturales es que empiezan a dejar de mirar la parte ecosistémica del suelo y empiezan a pensar que van a ganar terreno, y lo que tenemos al final del camino es desiertos verdes donde se siembra, pero cada vez el suelo está más estructurado, con la situación inminente de que ya llegamos a un pico de suelo, donde el suelo ya no da más, por más que generemos semillas mejoradas, por más que esté preciosa nuestro transgénico, el agroquímico, que se lo estamos echando cada vez más y más, y al contrario, resulta que esos productos empiezan a generar otros niveles de contaminación. El exceso de agroquímicos se le exhibe a las aguas, la falta de estructura de los suelos se expresa también en incapacidad de absorción del agua, de retención del líquido para la agricultura, y entonces la agricultura se hace una actividad muy demandante de agua. Ustedes verán en las estadísticas, es la que consume la mayor cantidad de agua dulce de todas las actividades humanas. Entonces, realmente es muy serio porque como no tiene estructura el suelo y estamos enfatizando en, órale, vamos a seguir con el patrón de monocultivo, que también desde esa perspectiva se organizó el espacio agrícola en el mundo. El monocultivo responde a una necesidad de producir según aprovechando ventajas competitivas de los diferentes lugares para proveer de un solo cultivo al resto del mundo. Entonces verán que en Argentina y en Brasil se está produciendo soya y no le interesa nada más al mercado que la soya que provenga de Argentina o Brasil. Y entonces el enfoque de monocultivo con grandes maquinarias en donde no respetas y te vas sobre un solo cultivo, pues genera este asunto de una perturbación estructural del ecosistema, generando monoplagas, superplagas, y todas las enfermedades que conocemos que se van desarrollando y que requieren más agroquímicos. Entonces, este es el maravilloso círculo vicioso en el que nos está metiendo la producción agroindustrial, y entonces la agroecología viene como una perspectiva radical que otra vez sitúa en sus pilares científicos, con una visión más integral, no causal, no efectista, que ya conocíamos muy bien que desde la agronomía tradicional se expresaba en principios como es el respeto al epitedón del suelo, la parte de rotación de cultivos y también la producción en asociación de cultivos. Estos eran conocimientos agronómicos esenciales antes de la Revolución Verde. Entonces, imagínense, se trastocó este conocimiento propiamente científico para darle lugar a todo este patrón que nos está metiendo en este problema ambiental hoy en día. Yo aquí quiero intervenir y decir que todo esto de lo que está hablando David se inserta en un momento. Yo voy a sacar aquí mi vena geográfica. Cuando habla de capitaloceno, este es un concepto muy interesante porque el primero que se acuña es el de antropoceno, y además se produce como un cambio de era, ¿no? La era anterior fue el Holoceno, que es desde hace 10.000 años, es el tiempo en donde ha existido la vida humana sobre el planeta, o desde donde hay registro de esa vida humana. Y en los 80s, más o menos por esa época, se empezó a hablar de que con el cambio climático y demás situaciones de cambio ambiental, estaba habiendo un cambio planetario, que era y que se estaba acabando el Holoceno y estaba empezando el Antropoceno, ¿no? Como algo dado, como algo natural. Y de hecho esa primera palabra sale desde el Premio Nobel de Química en el 2000,
es el que lo hace famoso, ¿no? El tema del antropoceno. Y claro, un montón de académicos, investigadores y gente agarra el concepto, pero al mismo tiempo hay otra, digamos, línea más crítica que dice, bueno, sí es cierto, está sucediendo eso, pero no es el hombre, ¿no? ¿no? O el ser humano, sino es producto de un sistema, ¿no? De un sistema de producción, de un sistema de valorización del mundo. Entonces esta separación que se hace desde el inicio de la modernidad del ser humano con la naturaleza, como si fueran dos entes separados, produce esta manera de organización que está generando estos cambios globales. Entonces se empieza a hablar de capitaloceno en contraposición al antropoceno, ¿no? Entonces sí, los dos términos se refieren a este cambio, pero en el segundo se están refiriendo justamente a todas estas prácticas de las que está hablando David. Entonces vamos a adelantarnos, porque esta era tu... Bueno, pues yo voy a hablar de, ahora sí, que es la agroecología y por qué se plantea como realmente una alternativa, que como les decía es un retorno a conceptos científicos fuertes, pero que también tiene un arraigo en formas, modos de hacer las cosas de manera tradicional, porque no cabía esta insensatez capitalista dentro de los pueblos para generar sus modos de reproducción social, y entonces de ahí también tenían modos de siembra, de cultivo, donde pues justo había un equilibrio con su entorno natural y una cercanía, un contacto real, no una enajenación, porque realmente hoy por hoy el productor agrícola tiene un nivel de enajenación con su suelo, con sus recursos naturales, que es asombroso porque están pensando en el día a día y en la capacidad de vender. Entonces hay evidentemente resistencias de lo más importantes de las que ahorita vamos a hablar, pero bueno, entonces la agroecología pues es en primer lugar un enfoque transdisciplinar para la agricultura y la alimentación basada en la generación de sinergias ecosistémicas biodiversas para la producción de alimentos y regeneración de recursos naturales a nivel local. Como les decía, parte también, cuando hablamos de transdisciplinar, como sabemos, es traer conocimientos tradicionales, no solo validarlos, sino complementarlos, fortalecerlos con conocimientos científicos y partir del principio de que somos seres integrados ecosistémicamente. Entonces, no estamos en la batalla civilizatoria del hombre contra la naturaleza, sino que el primer principio es somos una integralidad y hay que vivirnos como tal para no recaer en estos esquemas enajenantes. Después, es entonces por esta razón una alternativa frente a la crisis ambiental, económica y de rendimientos estancados del sistema agroalimentario global, pues de fondo, de manera muy funcional, si está tendiendo a regenerar ecosistemas vitales y principalmente el suelo fértil, pues está dando una solución radical al problema del campo, que pues es importante que como población comprendamos el valor, lo defendamos y lo impulsemos. Y en tercer lugar, por esta misma razón, trenzado la parte productiva con la parte social, aborda temas como la seguridad y soberanía alimentaria, la descentralización de las ganancias y el mercado, la autodeterminación local, la transferencia de tecnología y elementos similares de desarrollo y sistemas de gobernanza. Se rompe con los circuitos globales que son muy enajenantes de tu entorno para entonces inscribirte en lo que se conoce como circuitos locales, que no es otra cosa que vida comunitaria, de manera más próxima, en un contacto directo, con un conocimiento claro de tus recursos naturales, tu recuperación de memoria, de qué es lo que se producía, qué se puede producir en términos de alimentos. Toda esta biodiversidad también es una biodiversidad funcional que proporciona una cantidad tremenda de alimentos. Es muy interesante, por ejemplo, ver cómo desde nuestra mirada, que ya ha sido distorsionada por el transcurso del modo de hacer las cosas en el capitalismo, de pronto no nos percatamos de que vivimos, que en nuestro entorno hay una gran riqueza
alimentaria y de otros objetos que nos pueden brindar satisfacciones, que son satisfactores. Hay comida que literal pisamos, que vamos caminando y como no la reconocemos como comida, la pisamos y pues en ese sentido para nosotros no existe. Son pérdidas que hemos sufrido como comunidad, pero obviamente siempre existe como esta parte de una resistencia importante, poderosa, de la cual nos estamos afianzando como proyecto para desarrollarla y poder revertir el estado de cosas. Y bueno, en el contexto de las escuelas y del trabajo con las comunidades, aquí nosotros estamos también planteando como una pregunta, que igual se las pregunto a ustedes para que la discutamos juntos, o sea, no tiene una respuesta que esté reescrita. Pero si te preguntáramos, David, o nos preguntáramos qué es la agroecología, o sea, viendo que podríamos decir, pues es una serie de técnicas o de un tipo de tecnología, pero ¿tú crees que es algo más? ¿O ustedes piensan que si nosotros decimos agroecología, sería un equivalente a un tipo de tecnología alternativa? ¿O podemos pensarlo de otra manera? Pues no sé si alguien quiere participar. Porque ahorita David dijo una serie de cosas que son de prácticas agroecológicas, ¿no? Y en contraste con otra serie de prácticas de la agroindustria y tal, ¿no? Estamos hablando de prácticas y de un tipo de tecnología, pero estamos en el ámbito escolar y en el ámbito comunitario. Entonces, si nosotros vamos a tomar como la postura, vamos a decidirnos por la agroecología, podemos pensarlo más allá de una técnica. ¿Qué piensan ustedes? Si no, le seguimos y a ver si al final podemos conversar, lo podemos dejar como una pregunta ahí colgada. Pienso que debería de usarse un lenguaje más sencillo para que la comunidad entienda o entendamos y logremos integrarnos con la información de ustedes, que es profesional, y entonces para estar en sintonía. Entonces a lo mejor podemos pensar en que cuando hablemos de agroecología tenemos que pensar también en un tipo de lenguaje nuevo, diferente, ¿no? Entonces podemos pensarlo como un lenguaje y tenemos que trabajar sobre eso, ¿no? O sea, no es solamente trabajar en aprender la nueva técnica, sino en una serie de cosas que tienen que ver con la producción cultural de las nuevas prácticas que queremos implementar, ¿no? Entonces, síganle pensando, vamos a seguir con la presentación, pero creo que este sería como un buen punto para irle pensando y ver si al final podemos conversar un poquito más sobre eso. Sí, nos interesa mucho conocer su punto de vista, o sea, sí queremos que haya más circularidad, los invitamos a echarle una pensada y compartir. Entonces, pensando en las resistencias agroproductivas comunitarias, efectivamente, pues hay un concepto que es el de erosión de saberes y prácticas. Pero perdón, sí. ¿Por qué no dicen que es la agroecología? Bueno, lo que pasa es que justo lo que dije es que ahorita Porque creo, aquí no hay biólogos ni agrónomos, entonces pudieran avanzar sobre eso para que nos pudiéramos ir siguiendo la plática. Sí, yo en las definiciones proponía estos 3 elementos como enfoque transdisciplinar para la agricultura, que es, o sea, no solamente conocer la manera en que lo abordas, ¿no? Y que combinas tanto conocimiento científico como conocimiento tradicional, sino, o sea, van estos 2 elementos, ¿va? Sino también la parte de apoyarse en la generación de sinergias ecosistémicas biodiversas. Entonces lo vamos a desglosar un poquito. Sinergias, ¿qué queremos decir con sinergias ecosistémicas? La naturaleza genera como muchas cadenas, no solamente las cadenas alimenticias o tróficas que conocemos desde la primaria, etcétera, en los libros de texto, bueno, los libros que existían antes, en mis tiempos en que estudié biología en la primaria, sino que también generan muchos tipos de colaboraciones, lo puedo decir con toda propiedad, donde se dan diferentes servicios para desarrollarse.
Por ejemplo, en el suelo se genera una intensidad de interacciones biológicas para, por un lado, degradar materia orgánica. Por otro lado, asimilar nutrientes y ponerlos también a disposición de las plantas. Entonces ahí estamos hablando de un nivel de sinergia ecosistémica. Si nosotros perdemos los gusanitos, ustedes saben que en el antiguo Egipto antes se consideraba la fertilidad y el precio digamos de un huerto en función de cuántas lombrices encontrabas en el mismo. ¿Qué función tienen las lombrices? Además de la parte de estar composteando el suelo, de estarlo nutriendo con materia orgánica rica también en microorganismos que ayudan a todas estas funciones de desdoblar nutrientes, asimilarlos, hacerlos disponibles también, minerales los hacen disponibles para las plantas. No solo eso, sino que también ayudan a darle estructura al suelo con todo su movimiento. Entonces, cuando pensamos en estas ópticas desde la agroecología de cero arado, en lo que estamos pensando es que tenemos un suelo tan vivo y tan activo que no necesitas meterle el arado y hacer una remoción, un volteo de suelo para generar la estructura esponjosa que se necesita para el crecimiento de las plantas. Entonces, aquí solamente a nivel del suelo podemos entender qué es lo que vamos a fomentar desde la agroecología, que son estas sinergias ecosistémicas biodiversas, ¿va? Y entonces esto redunda en una mayor producción de alimentos desde una perspectiva de regeneración de tu ecosistema o de tu agroecosistema. No sé si quedó un poco más claro. ¿Sí? Sí. Okay. Bueno, y yo nada más como para resumir, o sea, es un campo de conocimiento, una serie de conocimientos que están agregados alrededor de un interés y una necesidad. Es un campo de conocimiento, puede ser una ciencia, es un lenguaje, la compañera lo mencionó, ¿no? O sea, es un lenguaje también, es una práctica, la agroecología, es una tecnología. Entonces, aquí lo interesante es ir viendo en qué cosas estamos desarrollando la agroecología, porque pasa como con la salud. ¿Qué es la salud? Entonces, hay una serie de aspectos de la salud que se ponen por delante, ¿no? Que tu cuerpo esté bien, la enfermedad, la ausencia de enfermedad, hay una serie, toda la parte clínica, ¿no? Eso es lo que se entiende por salud de buenas a primeras. Pero bueno, aquí con el público que tenemos hoy, yo espero que quede claro el símil, ¿no? O sea, la salud es una cosa mucho más amplia, que es una construcción a partir del sitio histórico, la sociedad en donde se está produciendo. La agroecología la podemos mirar desde estos diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, si preguntamos qué es, pues es estas distintas cosas: un campo de conocimiento, un lenguaje, una técnica, una producción cultural también, etc. Sí, excelente. Es muy importante lo que está diciendo Rebe. De esta manera de entender el campo, de abordarlo, de darle un enfoque, se entiende que vas a generar una nueva manera de hacer las cosas, donde no te vas a ceñir a un modo impuesto por la agroindustria como es el monocultivo, sino que vas a generar un abordaje biodiverso, pero que si es biodiverso ya no va a alimentar las cadenas largas de valor. Tendrían que estructurarse en torno también a nuevos encadenamientos a nivel local, donde se aproveche, como se aprovechaba antaño, esta producción biodiversa que se expresaba también en riqueza cultural, alimentaria y también en proporcionar salud a las comunidades. Entonces, de ahí va todo el impacto que tiene este pensamiento desde el enfoque, digamos, técnico, de la cosa también, hacia cómo se integra para conformar comunidades. Vamos a la que sigue. Bueno, vayan viendo las fotos. Estas fotos todas son tomadas en los espacios escolares en donde estamos trabajando. Bueno, también aquí me toca. Voy a hablar un poco de las resistencias agroproductivas.
La dominancia del sistema agroindustrial ha generado como un repliegue y un modo de hacer las cosas de parte de las comunidades rurales. Ya no tenemos propiamente, o es muy marginal lo que entendíamos como vida campesina, que es una vida autónoma, de autoproducción, que también generaba una cantidad de alimentos para ofrecer al mercado, pero que no estaba centrada su modo de vida en eso, sino en esta parte más autónoma de vida, para derivar ahora en los agroproductores, que también tienen su contraparte en el obrero agrícola o jornalero, que se desplaza, que no tiene, digamos, necesariamente un pedazo de tierra, y que se moviliza para ir a las diferentes plantaciones en el mundo, como sabemos, y estar en los momentos en los que es preciso para, digamos, desarrollar las actividades propias de cada uno de estas plantaciones. Entonces, de esta modificación estructural que sí ha permeado mucho la vida campesina, ya los reductos, las resistencias, digamos que en este juego dialéctico unas han cedido, pero también otras se han regenerado. Entonces, nosotros encontramos dentro de estas principales resistencias algunos huertos tradicionales, donde todavía hay un enfoque de producción que no está ceñido a la venta, a la producción de monocultivo, a la venta en las grandes cadenas, sino que busca, pues, literal, generar una producción familiar para el soporte de las familias, pero también puede ofrecer a la venta estos productos, y normalmente se insertan, como les decía, en las cadenas locales o comunitarias. El segundo nicho de resistencia, pensado como espacio de producción, son los huertos domésticos de traspatio. El huerto de traspatio es un huerto que por su naturaleza no tiene un fin productivista, no se está pensando en hacer una gran venta en el mercado global, sino que atiende principalmente las necesidades familiares, y por ende se hace un huerto muy diverso, donde las familias también ensayan prácticas agrícolas tradicionales, donde pueden recuperar muchos saberes, y se hace un nicho de resistencia muy importante porque está en el cotidiano de la vida de las personas. Entonces, este huerto, que de pronto se puede ver muy entrecomillado, tiene una utilidad estratégica formativa de la conciencia y también de alimentos para las familias, pues muy importante. Luego están los huertos transicionales, que son huertos donde ya con la emergencia de la agroecología, que ya tiene sus añitos generando como documentando su quehacer y desarrollando y demás, empieza a generarse esta estrategia transicional, porque evidentemente se requiere como generar no solo una reflexión, sino también una práctica regenerativa de los suelos, porque está en peligro la producción mundial. Entonces se empiezan a ensayar estos huertos transicionales, donde principalmente se genera la estrategia de sustitución de insumos, donde, por ejemplo, algunos insumos agroindustriales se suplantan por bioinsumos, que pueden ser biofermentos, etcétera, ¿no? Luego están ya propiamente los huertos agroecológicos, que vienen digamos, tienen varias digamos, orígenes, desde aquella persona que se forma en una escuela y que quiere desarrollar un proyecto y que lo desarrolla. Hay muchos proyectos muy completos, muy integrales agroecológicos, y los otros que son de comunidades rurales que emprenden la transición y que ya completan la transición, integran variedades funcionales, biodiversas, y que se constituyen en estos huertos agroecológicos. Y por último, pusimos lo que ahorita también para nosotros es el foco de nuestro interés, los huertos escolares y familiares, que en la propuesta de investigación es un huerto que no solamente es para enseñarte cómo crece el frijolito, por ejemplo, ¿no?, sino que tiene una funcionalidad inmediata reproductiva para las comunidades escolares, donde aspiramos que, aparte de generar aprendizajes, genere alimentos, e idealmente tendrían que satisfacer por lo menos una comida de las comunidades escolares, que sería pues el almuerzo
Ahí sí ya sería como en la manera en que se organizan las escuelas. Bueno, fui yo. Ok, justo, entonces yo ligando con esto último que dijiste del huerto escolar, en el proyecto en el que, del que sale todo esto, trabajamos en 5 escuelas y uno de los ejes del trabajo ha sido el trabajo en los huertos escolares y justo en su vinculación con el propósito de la escuela y el propósito de lo educativo, entendiendo a la escuela como un espacio de posibilidad de resguardo y construcción de la salud comunitaria. Entonces, tenemos como un centro ese fortalecimiento del huerto, del trabajo con la tierra, como parte de los proyectos educativos de estas 5 escuelas, con la idea de poder hacer una propuesta que pueda ampliarse, ¿no? A otras escuelas del país. Entonces, me pasas a la que sigue. Miren, tenemos aquí algunas fotos de las escuelas. Este proyecto es un proyecto del sexenio pasado, bueno, y comenzó antes de la implementación de la nueva escuela mexicana. Entonces, es interesante porque las propuestas que trae el proyecto tienen que ver con el ojo en la comunidad como un sujeto político y además con la construcción de esa fortaleza de la comunidad como una manera de arraigo territorial y de convertir al territorio en un espacio de acción para la transformación de la vida y la construcción de capacidades de salud de las comunidades. Y cuando viene, o sea, así comienza el proyecto, pero se instala en un plan curricular pues que viene arrastrando una serie de prácticas que tienen un enfoque, el enfoque contrario, ¿no? del que tú estabas hablando con respecto a la producción agrícola, ¿no? Este rollo neoliberal de producir para el capital y del desarrollo, etc. Entonces, ha sido muy interesante este proceso, ¿no? de cómo el proyecto en el que estamos se ha empatado de alguna manera con esta nueva propuesta del plan curricular. Y no es solamente por la cuestión de los contenidos, sino por la manera en cómo concibe el sujeto con el que se trabaja, ¿no? Que es un sujeto político. En el momento en el que se habla de comunidad, se está implicando de que existe un arraigo territorial. La comunidad existe en algún lado. Entonces, se ha utilizado la palabra comunidad de muchas maneras, pero la manera en cómo se está abordando en este nuevo plan es una manera que tiene un vínculo con la construcción del territorio, y es decir, la toma del poder, o sea, más bien el empoderamiento en las comunidades en sus capacidades de reproducción de su vida, de su propia vida. Tengo una pregunta. Yo estoy ahorita observando tus fotografías y veo que todas las escuelas que muestras tienen un lugar designado para el cultivo, pero ¿qué pasa cuando lo aplicas en lugares cerrados? ¿Cómo en una escuela donde no tiene destinado ese espacio? Como esta. Como esta, exactamente. Miren, aquí nos está faltando no está una foto de una de las escuelas. Sáltate hacia adelante, hasta ahí, regrésate. Esta escuela, esta foto, miren. Esta foto es una foto de un preescolar en Naucalpan. En esa escuela lo que tienen de tierra es una jardinera que rodea un muro, ¿no? Y de esa jardinera se han empezado a construir
diferente, ha sido como el origen de un espacio de posibilidades de siembra. Y no solamente en la jardinera, sino ahí sí te cedo a ti la palabra para que tú hagas nos digas cómo es que este huerto en particular se ha convertido en un huerto como los que tú estás planteando. Bueno, ya nos vamos a adelantar, pero Sí, igual tantito, lo contesto sí, de una vez. Ajá. Sí, por ejemplo, las escuelas tienen diferentes naturalezas. Hay unas que tienen un terrenazo bien bonito y donde podemos hacer un proyecto muy amplio. Y hay otras, sobre todo las que están en contextos urbanos, que son muy pequeñas y que tienen pequeños espacios para poderse desarrollar. Pero ello no quita, desde la óptica que les estamos proponiendo, es un primer nivel de acercamiento. Sí tiene esta índole formativa que es muy importante, pero también de producción de alimentos. Lo importante es que aunque sean pocos alimentos, se inscriban en una dinámica de producción-consumo escolar, para que entonces se comprenda lo que estamos buscando, pero claro que lo que estamos generando también desde el enfoque técnico es que estos rendimientos sean cada vez mayores desde una óptica regenerativa, sostenible evidentemente, porque es agroecológica. Entonces, estamos avanzando. Encontramos, por ejemplo, que este tipo de escuelas son escuelas que empiezan con una jardinera y después empiezan a engolosinar. Dicen, yo quiero otros espacios para incidencia, y agarran un tinaco roto y córtalo, y vamos a poner sobre ese tinaco otra jardinera. Entonces van empezando a escalar los espacios. Ahorita esta escuela en particular está en la búsqueda de hacer la incidencia dentro de unos huertos invernaderos que están en el contexto, y entonces están como en el acelere, pero digo, a lo que voy es a que poco a poco ellos van encontrando también los espacios donde pueden desarrollar el proyecto. A ver, regrésame en donde estábamos. Aquí el asunto es que el huerto escolar no es una cosa aislada dentro de los proyectos pedagógicos con los que estamos trabajando. La idea de vincular los espacios de aprendizaje como espacios de salud es fundamental. El huerto solo no funciona. O funciona para que los niños aprendan cómo germina el frijol, pero no se queda, la posibilidad es muy limitada. Cuando el huerto se vincula con un trabajo de afirmación de la salud comunitario más amplio, en donde se está entendiendo el huerto no solamente como para ver cómo crecen las plantas, sino como parte de un sistema alimentario, entonces cambia la situación. Aquí en este proyecto, aquí por eso escogí estas fotografías. Una de las cosas que ha sido más importante es construir los espacios de salud dentro de las escuelas, de manera vinculada. Entonces tenemos espacios, todas las escuelas tienen un espacio de salud propiamente para donde los niños pueden ir, los maestros, hay un promotor de salud que está dándole seguimiento a la comunidad en cuanto a sus necesidades de salud. Y por necesidades de salud no estoy refiriéndome a que tengan solo dolor de estómago, ¿no? Sino el promotor de la salud lo que está haciendo es mirar cómo la comunidad está teniendo ciertas necesidades afectivas, ¿no? De enfermedades, de acercamiento de red, de configuración de redes, el promotor de la salud está vinculada tanto con los estudiantes y maestros como con los padres de familia, y está generando, es un foco o un centro más bien, en donde se está catalizando una serie de necesidades de salud de la comunidad que van más allá de la cuestión clínica. Entonces, en este espacio de salud tenemos, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Las semillas, los bancos de semillas. Entonces, las escuelas que están sembrando están guardando también las semillas y están en el espacio de salud guardando sus bancos de semillas para asegurar que pueden seguir produciendo, pero además dándoles la importancia
que tienen. O sea, independientemente de que las usen o no, el hecho de que haya un espacio para el resguardo de la semilla ya está hablando de una intención de pedagógica y cultural de darle un valor a un tipo de alimentación que nos va a posibilitar un tipo de vida que nos va a permitir tener un estado de salud que es el que estamos buscando. Entonces, las escuelas que no tienen un terrenazo como la de Apasco, ¿no? Y que tienen nada más unas jardineras, están trabajando al mismo tiempo en otros ámbitos. Por ejemplo, en esta de Naucalpan, uno de sus líneas principales de trabajo ahorita es la alimentación. Entonces, con el presupuesto de la escuela es nuestra, decidieron construir un comedor. Entonces, está la comunidad de padres de familia. Primero, una tarea que tuvieron todos los niños de la escuela fue que traer un saco de tierra, porque pues no había tierra, era puro concreto. Entonces, una tarea que tuvieron para empezar fue traer tierra, y hubo quien trajo una bolsita Ziploc con tierra, y hubo quien trajo 2 costales de tierra, ¿no? Pero fueron construyendo un espacio con suelo para poder sembrar. Y lo primero que sembraron fueron violetas para poder tener un regalo para el Día de las Madres que ellos hubieran sembrado, ¿no? Entonces, el asunto con el huerto escolar, en principio, no es que provea de alimentos el comedor, o sea, estaría increíble, ¿no? Y hay escuelas en donde sí se produce para el comedor, pero la idea del huerto en la escuela es crear un espacio más de construcción cultural, porque si partimos de la idea de que las escuelas son espacios de producción cultural, la presencia de un huerto escolar lo que nos está dando es esta posibilidad de pensar la vida y de pensar la salud de una manera diferente. Entonces, bueno, aquí ya nada más voy a explicar estas fotos, por cómo seleccioné estas fotos. ¿Me regresas, por favor? Entonces, en esta escuela, esta es una foto del comedor, esta es la escuela de Alcuyeca, y fíjense cómo atrás hay un mural, es un mural cerámico del que platicaron en la mañana. Este es un mural que se hizo con la participación de la comunidad, en donde están representados todas las plantas, locales. Fíjense, aquí hay una gallinita. Está todo el mural, lo que está representando son las posibilidades de vida que tiene la comunidad. Y es un trabajo que se hizo con los estudiantes, con los maestros. Ellos hicieron los dibujos, y después un día se vinieron las mamás fundamentalmente a pegar los azulejos y armar el mural. Y ese mural está en la cocina de la escuela. En esta escuela se propusieron de entrada que ningún niño iba a ir a la escuela con hambre. Y que además, a lo mejor afuera de la escuela, el mundo es muy hostil, ¿no? Y afuera de la escuela va a haber azulitos y va a haber una cantidad de alimentos y de prácticas alimenticias y culturales que están relacionadas con el capital, ¿no? Pero en la escuela había una posibilidad de proponer una manera diferente de relacionarse como comunidad y con la salud. Entonces, en esta escuela lo primero es que se sacó la cooperativa. Y la cooperativa en las escuelas públicas de México no son como deben ser las cooperativas, ¿no? Lugares de encuentro comunitario, sino son tienditas. Entonces, lo primero que se hizo fue que saliera la tiendita para que no hubiera un mercado cautivo, para que pudiera tener acceso a alimentos ultraprocesados. Y luego se propusieron trabajar con mucha atención en torno a la alimentación de los niños y las necesidades de alimentación de cada uno de sus estudiantes, ¿no? Y ya tienen, o sea, este es un proyecto que se basa fundamentalmente en eso, en darles a los niños lo básico para que puedan construir
su vida. Y claro, no necesito decirles ahí lo que pasó después, o sea, con niños bien alimentados, pues también son niños que tienen posibilidad de trabajar la parte académica con mucha mayor facilidad, ¿no? Entonces, en esta escuela van de la mano el trabajo escolar con todas estas series de prácticas. Pero si ustedes se fijan, el comedor, el huerto, el espacio de salud, miren, esta es una promotora de salud de una de las escuelas. El trabajo escolar, esta foto, por ejemplo, está tomada en un gallinero, ¿no? Allí lo que hicieron los niños, están hablando de los productos del huerto que se llevaron al comedor y que consumieron. Entonces no se alcanza a ver muy bien, pero aquí tienen mazorcas, aquí hay una calabaza, aquí hay maíz, aquí hay quelite, también es quelite y es frijol. Y no se ve, pero yo me lo sé, entonces ese es frijol. Entonces el proyecto escolar gira en torno a esta afirmación de la vida de la comunidad. Y no quiere decir que no cubran los contenidos. Vaya que los cubren, y los cubren con creces. De hecho, esta escuela tiene un codiseño desde siempre. Ustedes saben que en la nueva escuela mexicana una de las cosas que proponen es que las escuelas creen su propio programa. O sea, hay un plan sintético, se presentan ciertos contenidos, pero hay la libertad de que las escuelas construyan su proyecto pedagógico. Esta escuela tiene un proyecto pedagógico desde hace tiempo y en donde incorporan el trabajo escolar a sus actividades de afirmación de la vida comunitaria. Otra cosa clave. Entonces, hablamos de huerto, hablamos de el cuidado con la alimentación y entonces el trabajo de los comedores escolares. Hablamos del espacio de salud, pero nada de eso puede suceder si no existe el vínculo comunitario y territorial, ¿no? Este es un evento en donde se invita a la gente mayor del pueblo a compartir sus saberes con los niños. Pero además, todo el evento está transmitiéndose por Tecuán Radio, que es una radio escolar que está en vinculación con otras comunidades, con otras escuelas, cualquiera, aunque no hayas podido venir al evento, si tú estás trabajando en tu pollería, tienes el radio puesto, puedes sintonizar y escuchar lo que está sucediendo en la escuela, ¿no? Claro, tiene un alcance comunitario y a través de Facebook también tienen su página y constantemente están transmitiendo la vida de la escuela para que la comunidad esté al tanto de lo que está sucediendo en la escuela. Entonces, este es otro eje fundamental del proyecto de las escuelas que vincula a los huertos. Entonces, la pregunta del compañero de qué pasa con las escuelas que no tienen terreno, pues un poco se responde así: se construye la necesidad de sembrar. Y el sentido, ese sentido de vincular todos estos aspectos y todos estos espacios escolares para la construcción de un proyecto de vida y de educación, por supuesto, claro, ¿no? Es que tú creas una conciencia, ¿no? Ajá. Y a la vez, por ejemplo, en tu foto aparecen diferentes vegetales. Muchas veces hay niños que no conocen el nombre del vegetal o cuál es la función de ese vegetal. Me imagino que ya con eso, cuando tú lo aplicas desde la germinación, ya te van explicando cuál es la función de cada vegetal, ¿no? Y es padre también porque a la vez lo vas viendo como desde su desarrollo hasta que ya está hecho pues como tal, ya te ayuda a decir qué alimento es más sano para ti como persona. Claro. Y para ti como persona y en el contexto de tu realidad, ¿no? Entonces, a ver, vamos adelante. Aquí una de las cosas es el aprendizaje por proyectos. Entonces, la nueva escuela mexicana está impulsando mucho esta manera de trabajar en la escuela.
que no quiere decir que se dejen de lado los conocimientos científicos, ¿no? Están los contenidos, pero ¿cómo los trabajas? Entonces, escuelas que tengan esta configuración, ¿no? Con estos espacios de salud, porque todos son espacios de salud y ustedes en este auditorio nadie me va a dejar mentir. La salud se construye en todos estos espacios de los que estamos hablando. O sea, sí hay un espacio de salud propiamente dicho, pero los espacios de salud son múltiples, son el comedor, son el huerto, son el patio, son el aula. Todos los espacios se convierten en espacios de salud cuando el proyecto es un proyecto de afirmación de la vida. Entonces, la nueva escuela trae esta propuesta que algunas escuelas ya trabajaban, ¿no? Y es el trabajo por proyectos. Entonces, miren, aquí tenemos, por ejemplo, este es un taller de cocina para niños, ¿no? Entonces están elaborando barras de amaranto y hay todo un trabajo previo de los maestros con respecto a los alimentos, sus pros y sus propiedades nutricionales, sí, pero también la cuestión cultural, también la cuestión de acceso a los alimentos, trabajan el tema histórico, o sea, traen una serie de conocimientos a un evento que es como ¿no? La elaboración de las barritas. Allá, pues, y a todos los niveles, o sea, estamos trabajando en preescolar y en primaria, pero esto también aplica para secundaria, ¿no? En nuestro caso no estamos trabajando en escuelas secundarias, pero es la propuesta curricular, ¿no? de la NEM, que se ajusta a la propuesta que estamos planteando de promoción de la salud escolar, ¿no? El trabajo por proyectos. Entonces, sí. Bueno, y pues de una vez aprovechamos para compartirles los materiales Rebe, los cuadernillos. Vamos a dar paso ya al abordaje concreto que hemos generado. El material que va a compartir Rebe es un material ahorita preliminar. Son cuadernillos que estamos diseñando con las comunidades escolares para que ellos puedan desarrollar el proyecto de huerto escolar de principio a fin, siempre haciendo énfasis en que tenemos que lograr generar todo el circuito completo de producción-consumo. Entonces, nuestra propuesta eje es el enfoque biointensivo. No sé si estén familiarizados con el mismo. Bueno, entonces el enfoque biointensivo es un enfoque en el cual lo que se busca es, digamos, hacer una incidencia en el espacio agrícola, que es un pequeño espacio agrícola, no es un espacio grandotote. Normalmente es la parte más cercana a los hogares, los traspatios, o en este caso un huerto escolar de una dimensión más o menos pequeña, digamos, que no va a rebasar los 1000 metros, donde pues hay, digamos que la unidad del enfoque biointensivo es la construcción de camas biointensivas. Se hace un doble excavado, se hace una primera remoción de suelo y a partir de esta, que es una remoción técnicamente respetuosa de la parte superficial del mismo, se empieza a complementar el suelo con el uso de compostas. Se generan procesos separados, todos los procesos del huerto como germinación se hace por separado para aprovechar y tener, digamos, produciendo de manera muy intensiva las camas de cultivo sin que esto demerite en la calidad del suelo y al contrario generando una estrategia en la que cada vez el suelo va a estar más activo y va a ser más fértil. Ese es el enfoque biointensivo, grosso modo. No hay como condiciones para darle más una mayor explicación, pero lo que debo de decir es que no se agota, no es el alfa y el omega de la agroecología, es solamente una manera de abordarlos en esas condiciones determinadas. Y claro, también aquí es muy intensivo, digamos, en la utilización de mano de obra o digamos, de la actividad directamente humana dentro del huerto. Implica una participación intensa, no hay una utilización propiamente de máquinas y se generan también de manera complementaria
muchos bioinsumos. Entonces, para nosotros, el reto implicó, en primer lugar, generar la instalación de los huertos. Todo esto siempre se hizo en codiseño con los profesores, con las comunidades escolares, para definir cuáles van a ser los espacios de cada una de las áreas necesarias, porque está el área de siembra, el área de compostaje, el área de germinación, el área de producción de insumos, el área de banco de semillas, donde se almacenan las herramientas. Entonces todo esto clarificarlo y generar como una primera tirada que, como les dije, en función de la experiencia de las escuelas va creciendo. Y ya después el seguimiento del huerto, que para tal fin construimos o estamos como en el diseño de estos cuadernillos, que va desde el banco de semillas, generar un banco de semillas adecuado a los contextos, donde se invita, por ejemplo, a través de actividades escolares, a hacer la reflexión de tus alimentos tradicionales en tu comunidad. Y de estos alimentos tradicionales, sin falla, conoces las semillas que debes de recolectar para tener una recuperación de estos alimentos que muchas veces están en la añoranza, en los paladares y que son añorados por las comunidades escolares, principalmente por los adultos que conocieron esos tiempos donde se guisaba tal o cual, se preparaba tal o cual platillo. Y entonces, a partir de este dispositivo, generamos una recuperación de esos saberes que se plasma en un banco de semillas que tiene que estar rotando y que tiene que ser funcional. Bueno, ya esto es la perspectiva desde la agroecología, para estar sembrando continuamente. Después está la preparación de las camas de cultivo, está la parte del compostaje como un proceso en donde técnicamente estamos haciendo suelo. Es una forma, como insisto, no es solamente esa forma. Hay muchas formas de hacer suelo, pero en la perspectiva del intensivo es composta. También está, sí, adelante. Una pregunta, Sí. en este estilo de suelo, ¿se basan también en el estudio de qué tipo de semilla sembrar por el clima y por el lugar? Sí, justo lo que decimos es, aquí nos fiamos totalmente del conocimiento tradicional, porque los saberes de la comunidad, de lo que son sus platillos, por ejemplo, por decir un platillo con una salsa de ciruela criolla, que es en Alpuyeca, pues ese platillo tradicional solo existe porque en Alpuyeca se da la ciruela criolla. ¿Sí me explico? Entonces, por eso digo que sin falla, de esa manera la propia comunidad puede detectar sus semillas. ¿Sí me explico? No necesita llegar un experto, estudiar por afuera y tal, ay, qué semilla se da, qué semilla no se da. No, la comunidad ya lo sabe a través de sus platillos, de lo que históricamente ha tenido para degustar, y es una recuperación tremenda de riqueza alimentaria, que es muy importante fomentar y vincular con la parte productiva. Entonces está esa parte, la parte, insisto, también el proyecto de la composta, donde ahí también empezamos a ver qué es lo más viable. Nosotros, pues como saben, empezando de investigadores, era empezar de no entender bien cómo se podía generar las dinámicas con las escuelas, y vimos la capacidad que tienen los niños, los alumnos, de generar todos y cada uno de los procesos, salvo digamos los más pequeñitos del preescolar, que sí se acotan a ciertos procesos, pero ya de primaria pueden entrarle prácticamente a todos los procesos del huerto y hacerlo desde un lugar de diversión, de mucho aprendizaje, de reflexión, que ha resultado muy, muy emocionante, porque los chavos, aparte salir al huerto, siempre es disruptivo con la parte de estar en el aula, ¿no? Encerrados. Entonces eso es muy agradable para ellos y la experiencia es muy padre de aprendizaje. Como verán también en los manuales vienen las vinculaciones con la nueva escuela mexicana, ¿no? Que vaya, también es una de las aportaciones importantes que queremos ahí poner sobre la mesa y fortalecernos con esta corriente que ya está generándose. Y entonces así hasta la cosecha, producción de bioinsumos, hacemos recomendaciones de bioinsumos sencillos, como pueden ser los purines, que son básicamente fermento de algunas plantas para nitrogenar el suelo, o algunas soluciones sencillas para controles biológicos, como pueden ser los caldos de cenizas, que se utilizan recursos locales, como es la ceniza, para hacer un caldo que genera un control biológico de hongos y algunos otros parásitos.
Entonces generamos como este tipo de tips, por decirlo de alguna manera, pero principalmente alentamos, por eso le llamamos cuadernillo, a las comunidades escolares a que busquen sus propias maneras de atender y de solucionar problemas en la parte agrícola y que lo validen y que lo ensayen, ¿no? Entonces, para nosotros es por eso material un pretexto para detonar otras cosas y que entonces veamos lo que está sucediendo, que se meten en una espiral de búsqueda de espacios, de generar nuevas experiencias agroecológicas, etc. Bueno, otra parte que sí nos interesa mucho resaltar es la de la diversidad funcional. Más allá de la producción rutinaria de los huertos, pensamos que es muy importante que cuenten con un stock de plantas perennes, árboles, farmacia viva, muy importante la parte de la farmacia viva, porque evidentemente no solamente es la parte alimenticia, sino la parte terapéutica que te brindan, y otro tipo de variedades que te dan alimentos de manera perenne, que son de muy fácil mantenimiento y que constantemente te están dando alimentos. Entonces, tener este stock, digamos, de plantas en los contextos escolares, aspiramos a que vivifique mucho la mirada de la comunidad escolar para entender que en su entorno hay una cantidad de riqueza tremenda que puede llevarse al plato y que puede brindarle soluciones de salud. Y por último está la implementación de ecotecnias, principalmente en este caso para limpiar y captar agua de lluvia y los biofiltros para limpiar las aguas de los desagües de la cocina. Entonces aquí estamos otra vez planteando, poniendo a la naturaleza en el caso del biofiltro como un aliado principal de la vida humana que te genera, que te limpia el agua, que te genera un mejor recurso y en ese sentido te genera salud, ¿no? Y por último está la parte de las redes de alimentos. Como no solamente vamos a poder generar un abasto de alimentos en los comedores escolares a través del huerto escolar, necesitamos a la par generar este mapeo de alimentos saludables, donde principalmente nos apoyamos de productores tradicionales. Como ustedes saben, la parte agroecológica es como muy joven, de pronto se dedica a nichos muy determinados de mercado, aunque sí hay experiencias mucho más populares, mucho más robustas que pueden vincularse, que se vinculan de manera muy positiva con las comunidades. Pero la realidad es que también la reserva de conocimientos y de también formas productivas para las comunidades de alimentos saludables, pues está en la agricultura tradicional. Entonces estamos yendo, digamos, a hacer un mapeo como el que está allá, de puntos donde se venden, se producen una determinada cantidad de alimentos y hacemos un match con respecto a los alimentos que se consumen en la canasta semanal regular en las escuelas, para entonces decirles a las escuelas, por aquí podemos irnos para poder generar este consumo en la escuela y que tengamos cubierta esta parte en el comedor escolar. Entonces, por ejemplo, en otros países, en Brasil de manera particular, en Europa también, se ha dado mucho el movimiento agroecológico, sí tiene como un empaque tal que puede generar una modificación en políticas públicas para vincularse con el abasto de comedores escolares. Esto pasó a principios de este siglo y fue una experiencia sumamente importante que con Bolsonaro se vino un poco para abajo, pero que todavía es una realidad porque pues está vinculando productores locales agroecológicos con las comunidades escolares en darles acceso a alimentos saludables de origen local. Pero bueno, esta es la propuesta que nosotros estamos desarrollando como proyecto y que lo estamos haciendo muy a ras de suelo y atendiendo a la realidad muy concreta que vivimos como en nuestro país. Y bueno, aquí las otras fotos son de un evento muy bonito que hemos también generado, que es un tianguis agroecológico, donde van los productores tradicionales, también transformadores de alimentos y también de remedios terapéuticos, y ofrecen en la escuela, se generó esta posibilidad de que la escuela se convirtiera en un espacio de intercambio
de bienes, de alimentos y de conocimientos desde una perspectiva muy formativa para los alumnos, donde pues, la experiencia realmente fue de fiesta, fue muy grata. Entonces también se generó un aprendizaje y sobre todo se observó entre todos las capacidades que la comunidad tiene para resolver ciertas problemáticas y generar un abasto adecuado de alimentos saludables. Y bueno, pues ya estamos en la parte de retos y posibilidades. ¿Tú ibas a mencionar algo? Sí, nada más, ya estamos llegando al final. Creo que una cosa muy importante es que lo que se está planteando es como proyecto, lo que se ha ido aprendiendo con las comunidades es una posibilidad de acción real, ¿no? Tenemos muchas propuestas con esta nueva administración, pero que no terminan por aterrizar, ¿no? O sea, las propuestas son muy buenas, pero no hay un aterrizaje, y esta experiencia ha sido muy aterrizada, o sea, justo parte de la incidencia en campo que nos ha permitido ver cómo estas ideas pueden suceder en la vida cotidiana, ¿no? de las escuelas. Entonces, está la implementación de los sistemas agroecológicos en las escuelas, pero no nada más como técnica, sino como lo que habíamos dicho antes, ¿no? Como una producción cultural, como un lenguaje y como un proyecto escolar, que es una cosa mucho más amplia que la pura técnica, ¿no? Entonces, vámonos a la que sigue. Bueno, aquí escogimos puras fotos del encuentro que tuvimos de Oaxaca. Una de las cosas que hemos visto que es fundamental para que cualquier proyecto de esta naturaleza funcione es el vínculo comunitario y el diálogo, el encuentro entre comunidades que están tratando de construir oportunidades, utopías, formas de existencia diferentes. Entonces, es en el diálogo, es en el encuentro en el que podemos ir transformando la realidad, ¿no? Y las cosas. Entonces, aquí tenemos algunos puntos que hemos visto que funcionan y que son importantes a considerar. Bueno, pues ya nos quedamos con las ganas de decir muchas cosas porque ya estamos sobre tiempo, pero no nos gustaría irnos sin que hubiera pues una retroalimentación de su parte, que nos propusieran algunas preguntas, algunas reflexiones. Sí, adelante, por favor. Yo tengo una pregunta. Hace rato usted mencionó acerca de cómo ciertos insectos, en este caso, pueden ser las lombrices, que ayudan mucho a la composta. Mi pregunta es, ¿ustedes trabajan con lombricomposta? Hay una escuela que está trabajando con lombricomposta, el CECIS, sí la está desarrollando. Nosotros ahí nos adecuamos también a lo que les vaya surgiendo como interés de las escuelas. Nosotros proponemos el abordaje típico de la composta lasaña, que en un proceso caliente se genera todo el compostaje, pero por ejemplo en el caso del CECIS, también que es un espacio más reducido, decimos, bueno, vale mucho la pena ensayar la lombricomposta, porque la lombricomposta pues es un insumo muy potente en términos de darle fertilidad al suelo, y como su espacio es tan pequeño, pues vale la pena darle potencia a un espacio pequeño. Entonces, por ejemplo, en ese caso, digamos, nosotros como proyecto, pues claro, lo damos, ¿no? Pero principalmente, ya pensando como en una estrategia de replicación, nuestra intención es dejar como la pauta abierta para que se genere una paleta de posibilidades que se aborde pues en las comunidades escolares en función de sus conocimientos y también de cosas que les lleguen pues actores externos, pueden ser pasantes de agroecología que se vinculen con las escuelas y que les puedan dar pues este tipo de herramientas para hacer mejores procesos en el suelo. ¿Alguien más? Cuando te refieres a composta, ¿qué composta ocupas? Sí, nosotros ocupamos la composta lasaña, utilizamos los residuos orgánicos de cocina seleccionados
que no deben de tener aceites, no deben de tener huesos, no deben de tener una serie de elementos que dañan su calidad y el proceso metabólico, y también aprovechar las podas que se realizan en las escuelas. Generan una cantidad como súper interesante de podas, pero ahí también, por ejemplo, cada una de las escuelas, según su propia condición, genera su estrategia de compostaje. En Naucalpan, por ejemplo, que no tienen, pues no tienen residuos, lo que hacen es una convocatoria a los papás y les piden que lleven sus residuos y les indican cómo tienen que separarlos. Y entonces llegan los papás con los residuos y hacen una cantidad de composta tremenda, ¿no? Y entonces las escuelas tienen esa capacidad de allegarse a la comunidad como un recurso para resolver algunas cosas que a lo mejor en un proyecto individual o familiar sería más complicado de desarrollar. Entonces ahí sí las posibilidades que brinda las escuelas para resolver este tipo de problemáticas que de pronto se pueden dar de que, oye, pero yo no tengo residuos, ¿no? ¿Cómo le hago? Se solucionan de esa manera. Entonces, pues bueno, sería esa la respuesta. Es que yo tenía como la idea de composta al estiércol de caballo o de vaca, por eso preguntaba de qué. Sí, es el abono. Normalmente el abono también atraviesa un proceso de compostaje porque no se puede aplicar de manera directa. En una composta lasaña idealmente se le tiene que meter estiércol o tierra viva para que también sirva como inoculante y que se genere el proceso con mayor velocidad. Pero claro, el estiércol de rumiante madurado, reposado, se convierte en composta. Digamos que toda la materia orgánica, su destino final es convertirse en composta. Y digamos que una putrefacción no necesariamente tiene que ser ordenada para después derivar en el proceso de compostaje. Cuando generamos un proceso técnicamente adecuado, la putrefacción está muy controlada, se genera como de manera muy ordenada la degradación de la materia orgánica para transformarse en composta y suelo vivo. Pero sí, es correcto, también el estiércol se compostea. ¿Estos cuadernillos los tienen de forma digital? Mira, estos cuadernillos están en formación, son producto del trabajo que se ha hecho en las escuelas. Entonces es como el resultado de las experiencias y ahorita están en proceso de revisión por las comunidades. Entonces se hicieron con ellos, pero ahorita ya cuando está armado el cuadernillo, está en la escuela para que los maestros, los padres, quien sea que está en la escuela los utilice y se vayan haciendo las modificaciones pertinentes en cuanto a su uso. Entonces, ahorita por eso lo que ustedes están viendo, pues son dummies, ¿no? Son borradores que ahorita están a prueba con las mismas personas con las que se hicieron, que son las personas de las escuelas, son las que salen en las fotos. También están allí algunas de las propuestas pedagógicas, las secuencias didácticas que se trabajaron o se sugirieron, también para que se pongan a prueba en el contexto del nuevo plan curricular. Bueno, también estos cuadernillos, el sentido que tiene es no solamente apoyar el trabajo que van a hacer las escuelas, sino también el trabajo que pueden hacer otras escuelas como ustedes para empezar este proceso de recuperación. Entonces, es muy importante que estamos viendo un área de promoción de la salud en contacto con esta nueva rama de esta rama de las ciencias naturales, que es la agroecología, una ciencia que no solamente se desarrolla científicamente o técnicamente, sino que recupera todo el saber. Entonces, eso es promoción de la salud. Lo que se está haciendo en las escuelas es la generación de espacios de promoción de la salud para que los niños, los maestros, la comunidad y todo el entorno, toda la localidad puedan, a través de una autogestión propia, recuperar este conocimiento, recuperar su propio territorio y recuperar así su salud. Entonces, no vamos
tener y desarrollar para proponer prácticas de promoción de la salud en los lugares que sea. No tiene que ser escuela. Aquí el trabajo se hizo en escuela. Ustedes lo pueden proponer en su propia escuela. Aquí puede haber lugares, por ejemplo en San Lorenzo de Sonco o en Casa Libertad, ya hay farmacias vivas, ¿no? Aquí invitamos al maestro Alberto también, que es biólogo, también es profesor de promoción de salud, no pudieron venir, pero ellos están desarrollando también estas áreas de promoción de salud, de la generación de farmacias vivas o recuperación de plantas, o alimentarios, ¿no? Entonces, este es todo un área que se abre para la promoción de la salud. De hecho, es muy importante para ustedes que están buscándole por dónde van a desarrollar sus prácticas profesionales, porque aquí hay un área que es su propio web que pueden comenzar, y esos materiales, ¿no? Que se desarrollan en las escuelas les pueden ayudar mucho y pueden replicar estas experiencias. Entonces van a estar también digitales para la. Además, una cosa que me parece muy importante es que ustedes como profesionistas en la promoción de la salud, ustedes van a tener la capacidad de mirar estos procesos y de opinar y de actuar y de transformar. Es decir, nosotros, o sea, yo como pedagoga o geógrafa propongo un proyecto, o el promotor de salud especialista en ese campo tiene la posibilidad de mirar el proyecto para poder dar una opinión, para poder incidir en una real promoción de la salud y que no sea otra vez un refrito de algún manual de los que hacía la Secretaría de Salud hace 10 años, ¿no? Creo que ustedes, si se necesita algo ahorita, es que haya gente con esta mirada y con esta formación para que pueda estar en todos los ámbitos, no solo en el campo de la Secretaría de Salud, ¿no? Sino que en el campo de la educación haya promotores de salud, en la Secretaría de Desarrollo Social, por ejemplo, que haya promotores especialistas que sepan sobre promoción de la salud, gente con una formación profesional en el campo. No hay, y creo que es necesario, y sobre todo en un proyecto que busca lo que se supone que busca, ¿no? La afirmación de la vida de las comunidades. Podemos presentar este video, dura 5 minutos, para que vean todo lo que se ha hecho en las escuelas. El huerto escolar y las ecotecnias que lo complementan son recursos donde las comunidades escolares pueden construir aprendizajes prácticos que, además de permitirles acceder a alimentos saludables, les muestran formas sostenibles de apropiarse de sus recursos medioambientales que, desde una óptica regenerativa del agua, suelo, aire y recursos bióticos, permite la construcción de entornos saludables. En la actualidad, el acceso a alimentos saludables y, en términos generales, a entornos saludables es puesto en cuestión por la destructividad asociada a las formas de producción, distribución y consumo del sistema agroalimentario hegemónico, donde a formas de contaminación y dispendio del agua, suelo, aire y recursos bióticos vinculadas sistémicamente a la agroindustria, se suman procesos de transformación donde se integran ultraprocesamientos degradantes o intoxicantes de los alimentos. Para atender estos problemas, desde el eje de redes de alimentos y ecotecnias, nos proponemos mejorar las posibilidades de acceso a alimentos saludables en los comedores escolares y de generación de entornos saludables mediante la construcción de redes alternativas de alimentos saludables con la vinculación de productores tradicionales y o agroecológicos locales a la proveeduría de los comedores y mediante la producción de alimentos en los huertos agroecológicos y uso de ecotecnias en las escuelas. Dentro de los trabajos realizados por el eje de redes
redes de alimentos y ecotecnias, se ha logrado completar el mapeo de alimentos saludables de acceso local, emprendido desde la etapa 1, avanzando en el codiseño de espacio de huertos para las 6 escuelas participantes del proyecto y la implementación de las diferentes componentes del huerto, a saber, el espacio de microtúneles de generación, de compostaje y de camas de cultivo en 4 escuelas y de producción de biofermento en 2 de ellas, todo lo cual se ha realizado en prácticas donde la comunidad escolar ha tenido oportunidad de conocer su forma de utilización desde una perspectiva biointensiva, incorporando sus propios saberes a las prácticas que quedan como parte del acervo de conocimientos agroecológicos en las escuelas. En el presente se avanza en la producción colaborativa entre los ejes de procesos pedagógicos, de redes de alimentos, de bitácoras y manuales para cada uno de los procesos hortícolas, con el fin de proseguir el próximo año en la adopción de las comunidades escolares de las actividades del huerto desde su quehacer pedagógico. Esperamos de esta manera consagrar un sistema de proveeduría de alimentos saludables para los comedores escolares, así como contar con un huerto pedagógico funcional que, además de producir alimentos, sea un espacio de construcción de aprendizajes para la producción de entornos saludables donde tengan la posibilidad de participar todos los integrantes de la comunidad educativa. Muchas gracias, muchas gracias. Pues no sé, ya Bueno, terminamos. pues les agradecemos mucho haber participado en esta ponencia. Vamos a tener el próximo miércoles otros temas